Bien, continuando con nuestra explicación acerca del Data Reader, en el día de hoy vamos a hacer una consulta, pero ya que muestra un conjunto de registros. Si recuerdan en el capítulo anterior, cuando ejecutábamos la aplicación, por ejemplo, y poníamos un código, por decir algo, el 3, y le dábamos a consultar, él muestra aquí la información referente a ese código. Lo mismo ocurre si pongo el 1, si pongo el 2, y también si pongo un código inexistente, entonces cuando le doy a consultar, pues me dice que no existe un artículo con el código ingresado, o sea, con el código que se ingresó no existe en la tabla de artículos. Si hacemos un análisis del código, para los que no pudieron ver esta parte, obsérvese que en el botón consultar clear, se genera, perdón, el evento clear, y lo primero que estamos haciendo es declarando una variable del tipo SQL connection, ya que no estamos conectando a una base de datos SQL Server, y hacemos la instancia, le decimos el nombre de nuestro servidor, el nombre de nuestra base de datos, y le especificamos también que estamos trabajando con la seguridad integrada de Windows. Una vez realizado esto, procedemos a crear un campo del tipo int, una variable, y le pasamos el valor que tenga el txt código R, y como es un entero, al igual que lo es en mi tabla, pues simplemente lo parseamos o lo convertimos en un entero, el txt, para que el valor que tenga almacenado el txt pase a nuestra nueva variable código. De igual manera declaramos una variable llamada cadena, pero en este caso del tipo string, donde le pasamos una sentencia DML, es decir, para manipulación de datos, utilizando un select combinado con un where más el código del artículo igual a lo que tenga la variable código. ¿Para qué? Bueno, le estamos diciendo en pocas palabras, seleccioname el código, el nombre, el precio, el costo, el status from la tabla artículos, where el código R sea igual a lo que el usuario haya digitado en ese momento. Una vez creado esto, entonces pasamos a declarar la variable comando, que va a ser del tipo SQL command. Igual hacemos la instancia y le decimos que va a ejecutar cadena en conexión, es decir, que la sentencia select va a ser ejecutada en nuestra variable conexión, que simplemente apunta a nuestra base de datos. Pues bien, ya creado el comando, entonces declaramos ahora una variable llamada registro del tipo SQL Data Reader, y la igualamos al comando .executeReader, o sea, ejecutamos la sentencia SQL, que es lo que significa literalmente. Pues bien, una vez creado esto, entonces condicionamos para determinar si la búsqueda tuvo éxito o no, y para ello utilizamos un if donde decimos que si el registro.read significa que si eso es verdad, va a entrar aquí y le va a igualar los campos de nuestra tabla a cada uno de los text box. En caso contrario, else, entonces va a limpiar cada uno de los objetos y va a emitir un mensaje que va a decir no existe un artículo con el código ingresado, que fue prácticamente o exactamente lo que hicimos cuando poníamos el código, le dábamos a consultar y ahí mostraba el registro. ¿Qué ocurre? Que no siempre una consulta va a ser en base a un registro. Usted puede querer, por ejemplo, un conjunto de registros que se muestren en una consulta. Para ilustrar mejor este ejemplo, vamos a abrir en nuestra base de datos SQL Server la tabla artículo, vamos a editarla y vamos a crear un nuevo artículo. Como pueden observar, ya tengo un conjunto de registro aquí. Voy a digitar el número 5 y voy a decir que esto es leche. Vamos a ponerle leche Giya. Vamos a decir que eso tiene un costo de 40 pesos y que se vende a 60 y que el estatus es activo. Perfecto. Ya creé ese resultado, ese registro. Volvemos al diseño de nuestro formulario
¿Y cuál es la idea, señores? Bien, nosotros queremos mostrar, como dije en principio, un conjunto de registros. Entonces, para ello, vamos a trabajar con un Data Grid View para que se muestren en columnas, o sea, en filas, todos los registros de esa tabla. Venimos aquí a la ventana de Toolbox o cuadro de herramientas y buscamos a Data Grid View. Lo voy a poner justamente al lado por cuestión de tiempo. Lo voy a poner aquí. Lo voy a redimensionar, es decir, lo voy a poner más grande. Y voy a especificar la columna que quiero utilizar. Para ello le voy a decir que voy a agregar columnas. Y le voy a decir que quiero, por ejemplo, una columna con un encabezado que diga código. Le doy a agregar columna. Me voy a mover para que ustedes vayan viendo lo que va ocurriendo. Fíjense que acabo de agregar una columna llamada código. Voy a agregar otra columna llamada artículo para que me muestre ahí la descripción del artículo. Agregamos. Voy a declarar otra llamada precio. Agregamos. Voy a llamar otra llamada costo. Imaginemos que esos son los campos que queremos mostrar en esa consulta. Pudieran ser más y simplemente se van agregando por aquí. Una vez terminado esto, cerramos y podemos poner incluso esto un poquito más grande. Y podemos volver nuevamente a nuestro Grid View y en este caso darle editar columnas, ubicarlo en artículo e ir a la propiedad de ese campo aquí y decirle que va a ser de 200. ¿Para qué esto? Para que esa columna sea más amplia. Como se trata de la columna de descripción, cuando especificamos esta dimensión, pues inmediatamente fíjense cómo se muestra ahora la columna artículo. Bien, ahora procedemos a darle un nombre a ese Data Grid View. En la propiedad name yo le voy a dar dgv detalle y ese nombre me lo voy a llevar para el botón consultar. Si observan, ya yo tengo aquí el código que expliqué en la clase pasada. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que parte de ese código me va a servir a mí para desarrollar esa consulta. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo lo primero que voy a hacer aquí es, en el inicio del código voy a pegar mi Data Grid View y le voy a buscar la propiedad rows y le voy a decir que yo quiero un clear ahí. Llamar el método clear. ¿Para qué, señores? Porque a medida que yo vaya haciendo consultas, el Data Grid View se va a ir quedando con esos registros y si no lo limpio, lo que hace que lo va acumulando y el objetivo es que el cliente o el usuario que vaya utilizando la aplicación perciba o sienta que cada vez que hace una búsqueda pues se refresca y solamente aparecen los datos que cumplen con ese criterio. Bien, esa es la idea. Entonces, aquí en vez de yo, bueno, vamos a hacer una consulta general en principio. Le voy a quitar esta parte para que él me muestre todos los campos o todos los registros que tiene la tabla artículos. Bien, aquí debajo, como yo quiero hacer un recorrido, entonces le voy a decir, puedo comentarizar todo esto, que por el momento no lo vamos a necesitar. Para eso selecciono el código que no voy a utilizar, vengo a la barra de herramienta estándar y selecciono el botón que dice marcar como comentario y ya inmediatamente el compilador no va a evaluar ese código ya que está comentarizado. Pues bien, aquí entran lo que son los ciclos repetitivos. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer un recorrido en nuestra tabla mientras tenga registro y para ello podemos utilizar, por ejemplo, el while. Si recuerdan lo que dieron programación 1, con el while lo que hacemos es un ciclo repetitivo hasta que sea verdadero o hasta que se cumpla la condición especificada. Pues bien, dentro del paréntesis vamos a escribir la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Mientras registro punto red, o sea,
mientras el objeto registro tenga información, tenga registro, él se va a estar repitiendo todo lo que yo escriba dentro de esas dos llaves. Pertenece a ese ciclo repetitivo while. Entonces, aquí yo voy a decir que dgv detalle.row.add va a ser igual a lo que yo le pase a ese método entre paréntesis. En español, a estos campos que tenemos aquí. Sí. Recuerden que, por ejemplo, registro, ya yo por ese objeto puedo hacer referencia a los campos que tengo declarado en mi tabla, que son específicamente lo que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, yo me lo puedo llevar o le puedo refrescar la memoria diciendo registro, ¿sí? Abro corchete, abro comilla y digo que yo quiero ver, por ejemplo, el código art, cierro comilla, cierro corchete y le digo que me convierta eso a un string. Recuerden que como es un método, abro y cierro paréntesis, coma. Y así voy a seguir especificando todos los campos que yo quiero ver separado por coma. ¿Por qué separado por coma? Porque la coma en este caso lo que hace es que me indica, como el data grid view, él lo ve como una matriz, la coma me va separando lo que son los elementos de la matriz. Es decir, en la primera posición, que es la 0, se va a mostrar el código. Luego yo quiero mostrar, por ejemplo, el artículo. Me voy a llevar este. Y después de la coma aquí, lo pego. Después de ahí quiero el precio. Igual, me llevo este. Recuérdense que en el caso de que usted no lo tenga, simplemente lo que debe hacer es pues escribirlo como hice en la primera ocasión. Pego. Y por último, el costo. ¿Ok? Bien. Entonces, como pueden observar, voy a quitar todo este código para que se vea más limpio, más legible y ustedes lo puedan percibir y analizar con más detenimiento y que el código sea mucho más claro. Si observan, por ejemplo, en este caso, ese código ya no me interesa, lo voy a obviar, lo voy a quitar. Y voy a ejecutar mi código ahora. Si vengo al botón consultar, fíjense cómo se muestran todos los registros que están en mi tabla, es decir, esos registros que están en mi SQL Server. Ok, mírenlo aquí debajo, son lo que se está mostrando en esa consulta. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, fíjense que yo estoy dándole un select, estoy seleccionando los campos de la tabla de artículos, pero no lo estoy filtrando, o sea, no lo estoy condicionando. Para nuestro ejemplo está simple porque tenemos solamente 5 registros, pero piensen en una empresa que sea una multinacional, que tenga, por ejemplo, cientos o miles de productos. Hacer una consulta de este tipo sin ningún tipo de filtro sería un caos, ya que nuestra base de datos pudiera, incluso si tuviéramos muchos requerimientos por varios usuarios de manera simultánea, pues nuestra base de datos pudiera incluso hasta colapsar. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál sería una buena práctica? Bueno, hacer un filtro. Por ejemplo, yo puedo buscar, como se trata de una consulta, por nombre de artículo. Entonces, este campo que es nombre de artículo, yo lo voy a mover para acá con un where. Le voy a decir where nombre art like apóstrofe por ciento, que es un comodín
que me va a sustituir caracteres. En el primer ejemplo utilizábamos el signo de igual, y siempre que usted utiliza el signo de igual significa que usted tiene que comparar, por ejemplo, que una cosa sea igual a otra, sí o sí. Pero cuando usted utiliza un like y el comodín por ciento, el por ciento lo que hace es que te va a sustituir el texto, por ejemplo, que tú no hayas especificado. Por ejemplo, si yo voy a poner a buscar leche, no necesariamente tengo que escribir el producto completo. Si yo pongo le C, por ejemplo, me va a mostrar todos los productos que comienzan con le C. Ahora bien, yo voy a comparar con txt nombre art.text y voy a concatenar y voy a abrir comillas, voy a cerrar por ciento, voy a cerrar el apóstrofe y cierro comillas. ¿Qué hemos hecho con este código? Que es súper interesante. Bueno, esto es lo que me va a permitir hacer una búsqueda tanto de izquierda como de derecha. En caso contrario, si solamente especificara un por ciento, entonces la búsqueda va a ser o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, por seguridad, pongo los 2% y ya puedo buscar en cualquier parte del campo. Es decir, si tengo un campo que se llama, por ejemplo, leche Milex y yo pongo Millet, va a encontrar iguales registros. Si pongo Lex, si pongo cualquier letra que forme parte de ese campo, él va a hacer la búsqueda y lo va a encontrar. De manera que de esta forma es mucho más eficiente. Entonces, vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, vamos a ejecutar la aplicación y primero vamos a ir a nuestra base de datos en SQL Server. Si ustedes observan aquí abajo, fíjense que yo tengo, por ejemplo, como producto, yo tengo del tipo leche, yo tengo leche Milex y tengo también leche Chilla. Entonces, si yo escribo leche, por ejemplo, si yo escribo en artículo, que es el campo por el cual estamos consultando, vamos a detener eso y vamos a pasar allá para explicar nuevamente. Fíjense que en mi variable de cadena yo he declarado una condición que es nombre de artículo y lo estoy comparando con nombre art.text. ¿Quién es nombre art.text? Este campo que está aquí. Lo que significa que lo que yo escriba ahí es por lo cual voy a consultar en mi tabla de la base de datos. Entonces ejecuto la aplicación y digo, por ejemplo, le. Así. Fíjense que no he escrito el texto completo. Le doy a consultar y miren cómo me ha mostrado leche Milex y leche Gilla. Ahora bien, si yo no especifico nada y le doy a consultar, observen cómo él me muestra todos los registros. Ahora, si yo le digo XB, por ejemplo, y le doy a consultar, fíjense cómo aparece ahí un registro que se llama Brugal XB. Si le digo, por ejemplo, jugo, fíjense cómo me muestra que el código 2 es jugo rica. O sea, esta es una forma más eficiente de hacer una consulta que la que explicamos en la primera clase. ¿Por qué? Porque si tú te sabes el código, ¿qué sentido tiene hacer una consulta? Lo bueno de la consulta es, por ejemplo, si yo no me sé el nombre de la persona, pero sí me sé, perdón, no me sé la matrícula o el código de la persona, pero sí me sé el nombre, pues escribo el nombre y ya puedo darme cuenta de cuál es el código. O sea, una consulta por criterio, ya sea por nombre, por suplidor, ya sea por dirección, por el campo que ustedes consideren prudente y mostrar ese conjunto de registros que cumplan con esa condición. Repito, si yo por ejemplo escribo leche, ¿verdad? Pero yo quiero lo que tengan che, por ejemplo. Fíjense que escribí che, le doy a consultar y miren cómo me muestra todos los productos que contienen che en su descripción. ¿Ok? Cierro y muestro el código nuevamente para que le quede claro. Fíjense que lo que hicimos fue en primera instancia llamar nuestro grid view
y decir que limpie la fila. ¿Por qué hacemos eso? Porque en caso contrario, las búsquedas anteriores se van a quedar registradas. Aquí quise comentar estilo Visual Basic con un apóstrofe. Para comentar aquí con 2 slash, vamos a ejecutar de nuevo. Y yo voy a decir que quiero, por ejemplo, leche. Ahí está leche, ¿verdad? Pero si yo escribo ahora, por ejemplo, de jugo, y le doy a consultar, fíjense que sí, él me muestra jugo, pero lo muestra abajo. Sin embargo, la consulta anterior se queda intacta en el grid view. Entonces, para evitar eso, por eso fue que le puse al iniciar el código que me limpie la consulta. Ok, o sea, me limpia el grid view y luego me muestra los datos que están aquí. Por ejemplo, ya ustedes verán que ahora sí va a funcionar de manera correcta. Si yo escribo le, ahí tengo leche, pero si escribo who y le doy a consultar, pues ahí se actualiza, solamente se queda con ese registro, pero lo que hace simplemente es limpiar el data grid view. Bien, hasta aquí nuestra explicación de cómo hacer una consulta ahora con un conjunto de registros utilizando Data Grid View. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.